Así que en este sentido, todo mi reconocimiento a ella. Y sin más preámbulos, bienvenida Mamela, muchas gracias por honrarnos con tu visita. Bueno, gracias por tus generosas palabras. Menos mal tengo luces fuertes, si no verían cuánto me sonrojo. Así que gracias. Sí, es muy importante destacar el paralelo que han hecho. Como el Islam data del siglo VII más o menos, vendría a ser una religión de 1500 años. Eso significa que comparan con lo que fue el catolicismo a sus 1500 años. Y vemos que ese es un craso error, sobre todo cuando tenemos a una gran figura como lo fue la reina Isabel la Católica, que justamente expulsó al califato islámico de territorio ibérico a la par que se emprende la conquista de América, es decir, el encuentro con el nuevo mundo que dio lugar a todos nosotros y la expansión de la lengua materna más grande del mundo como es el español, y los progres que dirán, no se dice español, se dice castellano, sí, por Isabel de Castilla precisamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué punto de comparación? O sea, de hecho, publiqué en el Pan Am Post una columna donde el talibán dijo a las mujeres que no salgan de sus casas porque todavía no habían entrenado a sus soldados para que sepan respetar a las mujeres. Y es importante, poca gente lo sabe, pero en Europa existía la ley sálica que impedía que las mujeres puedan gobernar, y eso nunca aplicó en España. Y eso incluso desde antes, en el tiempo de los godos, se accedía al poder mediante la mujer. Entonces, la madre patria, como su nombre lo indica, es una particularidad tan única que somos los únicos que tenemos una patria que también es madre. Nuestra misma lengua, nuestro mismo origen exalta lo que esa comunión que es la familia. Entonces no hay ni por dónde atacar, y el hecho que se llame justamente Isabel la Católica muestra esa fortaleza en nuestra fe, en nuestra cultura y la dignificación de la mujer, y ya que el paralelo es cristiandad, islam, fue justamente nuestro Señor quien dignificó a la mujer como nunca antes nadie en la historia, precisamente porque eligió como testigos de su resurrección a dos mujeres en un tiempo donde para ser testigo, como su nombre lo indica, había que tener testículos. Pues justamente porque de ahí proviene la virilidad del hombre, y por eso tenía que juramentar sosteniendo sus testículos, y por ende la mujer, al no tenerlos, su palabra no tenía rigor jurídico. Entonces, hay que hacer no solo ese dato histórico, ese paralelo de los 1500 años, sino justamente en la raíz de nuestra fe, que es la venida de nuestro Señor a este mundo, para entender esa gran diferencia. Y si bien en el Islam se reconoce al profeta Aisha y a Nuestra Señora como la mujer más dignificada y elevada en el Corán, no tiene la misma importancia como para nosotros en el mundo cristiano. Entonces, en ese sentido, hay que realmente ser realistas y destacar, porque si bien dentro del Islam hay distintas ramas, entre ellos los chiitas duodecimanos, que tienen como mandato proteger a los cristianos y que saludan cuando recuperan a las iglesias de los bárbaros de ISIS a Nuestra Señora como comandante, no podemos compararlos con el talibán. O sea, nunca en la historia ha habido en la cristiandad un trato hacia la mujer como lo hay en esas comunidades. De hecho, muy por el contrario, Vlad Drácula, fue una persona que existió precisamente cuando el califato islámico se expande hacia Europa, y él empaló a los turcos y bebía de su sangre, y por eso es que surge la leyenda de Drácula. Y esto es justamente en un momento histórico donde lo que es hoy Rumania, en ese tiempo Transilvania, ese pequeño reino, el califato islámico, en ese tiempo otomano, tomaba a los niños de los pueblos cristianos para incorporarlos en sus filas en la vanguardia, es decir, los primeros en ser sacrificados se llamaban los genízaros, con Z. Y a su vez, otra cosa muy importante que distingue a la cristiandad del Islam es la monogamia. Y eso también es parte de la dignificación de la mujer y su unicidad, ¿no? Porque una sola mujer es suficiente para el hombre, mientras que en el Islam tienen hasta 4 esposas y concubinas.
Entonces, en el califato islámico se secuestraba a mujeres cristianas para formar parte de los harenes, y en esos harenes justamente no se valoraba la sucesión dinástica, no se valoraba la familia, no había una reina. Lo que había era concubinas en las cuales las cristianas tenían la mayor jerarquía para que no haya conflictos entre los príncipes o los emires. Entonces eran medios hermanos entre sí. Entonces vemos cómo la dignificación de la mujer en la cristiandad se da en varios niveles, porque es señora, es esposa y no una simple concubina. Y pequeño paréntesis, la monogamia también produce sociedades pacíficas, precisamente porque garantiza no solo el amor, sino el sexo y la reproducción. Mientras que en sociedades como la islámica, donde los hombres con recursos pueden tener múltiples mujeres, lo que va a lograr es una enorme frustración entre los hombres más pobres que no tienen ese acceso no solo al sexo en el presente, sino a la reproducción futura. Y eso va a hacer que se estén muy frustrados y es un caldo de cultivo para los atentados terroristas, donde su fe les garantiza 72 vírgenes en el paraíso en caso de morir en esta guerra santa. Entonces es muy importante ver cómo lo que los liberprogres, entre otros, promueven, como es la poligamia, es justamente el retroceso de la base de nuestra civilización, y ellos alegan ser progresistas y en realidad nos devuelven a la barbarie. La destrucción de la familia es el regreso a la estructura tribal justamente de la poligamia, que tanto daño ha causado justamente en las sociedades islámicas por estos fenómenos que señalo. Es muy, muy interesante lo que planteas, que de hecho coincido plenamente. Mientras ibas hablando pensaba rápidamente en el doctor Sergio Peñilillo, que es un psiquiatra chileno, católico, no recuerdo si pertenece o no al Opus Dei, que de hecho de su obra Sexo, Erótica y Amor tomó parte de su tesis para escribir un subtítulo dentro de un capítulo de mi libro, donde él marca la diferencia entre lo que es el régimen, digamos, monogámico, occidental cristiano, a lo que es un régimen más tribal. Y de paso saludo a Whitman por su gran ayuda que nos permite continuar con las labores solidarias en los merenderos aquí en Córdoba. Y él planteaba justamente una tesis muy similar a la que has planteado vos, Pamela. De hecho, este doctor, él sostiene que a partir de Levi-Strauss, todos saben, uno de los primeros estructuralistas y que se encarga del estudio antropológico del hombre, se puede definir como el matrimonio monogámico revaloriza a la mujer, también revaloriza al hombre, particularmente porque en el matrimonio monogámico, que tiene una particularidad, no es solamente monogámico, es monogámico, exogámico y duradero. Todo esto en términos de Levi-Strauss, un agnóstico. Entonces, ¿qué es lo que planteo acá? Estoy explicando esto por fuera de la religión. En esta tesis se ve que la mujer vuelve a ser el corazón del hogar, y tomando un postulado propio de Aristóteles, cuando escribe particularmente sobre la política, al ser el corazón del hogar, también termina siendo la mujer el corazón de la sociedad, un rol fundamental. Y este punto creo que es fundamental, porque si tanto le gusta a los liber progres hablar de oferta y demanda y vienen con las teorías de las escasez, que parece ser como su panacea cuando tiene que explicar algo, en una sociedad donde el hombre puede tener un harén, la mujer a su disposición, la mujer no es simplemente reducir a ser un objeto más de consumo. Lo que para muchos es una visión de la liberación absoluta, porque se rompe el núcleo con el hogar. Lo que han hecho en todo caso es, o la mujer siendo una estructura más de un engranaje poligámico, es decir, una unidad de consumo, o una simple unidad de producción compitiendo a la par del hombre en un mercado en el cual se genera una homogenización donde ya no hay diferencia sustancial entre hombre y mujer. Son simplemente unidades dentro de un sistema productivo generando lo que algún ente determine que deben generar. Pero un tema que sería para otra discusión. Volviendo al tema específico de lo que es la cristiandad, rápidamente pensaba también en que, claro, mientras en algunos regímenes la mujer ni siquiera puede escuchar música porque ni siquiera hay música,
en la cristiandad, no solamente voy a hablar de que muchas llegaban a ser reinas, está también el fenómeno de las abadías. Las ciudades medievales se construían alrededor de las abadías y una mujer podía llegar a ser abadesa. De hecho, ha habido santas que han sido abadesas. No sé si nos querés refrescar un poco algunos conocimientos o alguna reflexión sobre este término, porque parece ser que siempre se dice que la Edad Media era la edad del castigo a la mujer y que la mujer estaba completamente subyugada al régimen patriarcal. Y uno cuando empieza a estudiar, particularmente con Thomas Wood, estamos citando gente que realmente conoce, la realidad parece ser otra, que la leyenda negra a veces se escapa un poco a estos conceptos. No, y además que Thomas Wood es libertario y no objetivista disfrazado de libertario. Y en ese sentido me gustaría destacar a Juliana Morel. Ella justamente fue monja y obtuvo un doctorado en 1608. Si bien esto no es la Edad Media, es la salida, ya es del siglo XVII, y de hecho se graduó o se recibió, como dicen en Argentina, summa cum laude. Entonces, uno de los tantos mitos de la posmodernidad es que el feminismo permitió a la mujer estudiar, y vemos que eso sucedía desde mucho antes, y Morel era monja. Entonces, mucha gente ahora está equiparando a una mujer con burka con una monja, cuando teológicamente no tiene nada que ver, culturalmente no tiene nada que ver, y digamos, a nivel educativo tampoco. De hecho, una de las personas que mejor desarrolló el lenguaje computacional que usamos hasta hoy fue una monja. De hecho, fue la primera persona graduada en ciencias de la informática como especialización. Entonces, por donde lo mires, es absolutamente insostenible este discurso. Y en cuanto a la Edad Media, como bien lo señala Tom Woods en su obra Cómo la Iglesia Católica construyó el mundo occidental, ahí destaca cómo en lo que llaman el oscurantismo, en realidad se construyeron las primeras universidades no solo con el amparo, sino con la bendición del Vaticano. De hecho, Oxford y Cambridge, que hoy son universidades laicas, fueron de fundación católica. Y otro dato importante, y creo que yo no he escuchado a alguien decirlo y creo que es importante señalarlo, uno de los tantos mitos arraigado en la obra de Humberto Eco es que la Iglesia Católica, la Edad Media, nos desconectó de los griegos, cuando quien en verdad nos desconectó de los griegos fue el racionalismo, justamente porque desde la antigua Grecia los filósofos eran filósofos, matemáticos, científicos y teólogos. Es decir, desde Aristóteles, la búsqueda de la verdad es común en la fe y en la ciencia. Lo que hacen los racionalistas del iluminismo es desprender ciencia y fe, alegar saber la verdad, negar esa eterna búsqueda y desvincularnos de Grecia. Es decir, ellos quiebran con esa tradición, pero desde una herejía alegan el término iluminismo como que ellos trajeron la luz, cuando en verdad nos desvincularon de esa raíz occidental que es Grecia.